Buenos días, voy a hacer un resumen del mes de diciembre, un poquito atrasado, pero bueno, voy a aprovechar también para hacer un resumen de todo lo que fue el 2022, dado que ya el año cerró y tenemos varios datos. En lo que fue 2022 se caracterizó básicamente por el lanzamiento del dólar soja 2.0. Esta es una medida que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, para hacerse nuevamente de dólares en la reserva del Banco Central. Con esto se logró alcanzar el objetivo que se tenía con el FMI para todo lo que fue 2022 y no hubo necesidad de pedir un waiver. Un waiver es como una disculpa donde el FMI te dice, ¿sabes qué? Hiciste tu mejor esfuerzo, te lo perdono, vamos a ver las metas de acá hacia adelante. Así que se cumplió con los objetivos, no hubo necesidad de llegar a esa instancia. Ahora, lo importante de analizar es que esta liquidación anticipada que realiza el agro en relación a estas mejores condiciones de tipo de cambio, son dólares que no vamos a tener ahora en el 2023. Lo que se liquidó en el 2022 es una liquidación anticipada de lo que por ahí se esperaba se liquide para 2023, que ya tenemos de por sí un año complicado por el tema de la sequía. Van a bajar lo que el agro espera liquidar y ya una parte se adelantó, así que va a ser un año bastante sensible en relación a la reserva del Banco Central y obviamente se va a ver reflejado también en lo que es el tipo de cambio. Si bien el dólar oficial lo regula el gobierno, tenemos los dólares paralelos, el dólar blue o el dólar MEP, que se mueven relativamente de manera libre, y entre más tensión haya entre la reserva del Banco Central y cuánto está consiguiendo el Banco Central mensualmente acumular, más se puede llegar a ampliar la brecha y mantener justamente en valores como los que tenemos actualmente, con un dólar blue casi a 360 pesos y un dólar MEP en 325, 330, está oscilando entre esos valores. Así que este año 2023 va a ser bastante más exigente que el 2022 en relación a la adquisición de dólares, por lo cual probablemente el gobierno siga o generando nuevos impuestos o generando más restricciones para los importadores y no largarle los pocos dólares que tiene acumulados. Ya por parte del inversor minorista, del ahorrista minorista que compraba los dólares en el Banco Central, hay cientos de limitaciones, ya prácticamente nadie está comprando dólar ahorro, así que eso ya prácticamente es una canilla cerrada. Si bien hay una partecita chiquita que de la población que todos los meses compra, más es la gente que se dio cuenta que si compra dólar ahorro se encuentran más limitados después a la hora de querer invertir ese dinero, y finalmente la realidad es que si uno tiene dólares ahorrados por la inflación norteamericana termina perdiendo dinero, así que es más interesante por ahí comprar dólares a otro tipo de cambio y invertirlos para obtener una rentabilidad que simplemente comprar el dólar ahorro, que prácticamente bloquea las inversiones en moneda extranjera. En relación a lo que fue la inflación en el mes de noviembre, se informó un 4,9, ese fue el dato que ya tuvimos en el mes de diciembre sobre el mes anterior, lo cual estuvo bastante por debajo de la expectativa de los analistas, que le esperaban más en torno a un 5,5 o un 6%, sorprendió que sea un 4,9. Sergio Massa dice que por ahí para el mes de diciembre también vamos a tener algo inicialmente arrancando con un 4. Habrá que ver, finalmente justo hoy jueves se va a conocer la inflación del mes de diciembre, así que ahí vamos a tener el dato de lo que termine ocurriendo y si se puede pensar que están tocando o no las estadísticas del INDEC. El mes pasado, en el mes de diciembre, en realidad dijeron que justamente esta medición dio baja por el momento en el que tomaron la medición. Por ahí fue justo el día antes de que aumenten el precio de los productos en los supermercados. Por ahí fue porque ingresaron más productos a la canasta básica esta de precios protegidos o precios que tiene regulados el gobierno. También justo cayó antes del aumento de las tarifas de luz, gas o del transporte, así que habrá que ver realmente qué es lo que termina ocurriendo ya en en el mes de diciembre del 2022, porque también tuvimos el impacto del aumento no solo de las tarifas, sino de las obras sociales, así que todo contribuye al aumento de la inflación o la medición que tendría que dar el registro ese. En relación a lo que son los tipos de cambio, el dólar oficial en el mes de diciembre subió de 167,30 a 176,37. Esto es una devaluación de nuestra moneda del 5,42%. ¿Por qué es importante este dato? Si bien nadie puede acceder al dólar oficial, sirve para tener de referencia de qué es lo que ocurre con el tipo de cambio. Para que nuestra moneda no se aprecie y tengamos cierta tranquilidad, el gobierno debería más o menos devaluar el tipo de cambio en relación a lo que tenemos de inflación. Si la inflación está por encima de lo que se devalúa, nuestra moneda en sí se estaría apreciando. Con nuestros pesos ganaríamos más y podríamos comprar más dólares. Ahora, eso no es real. La economía argentina no está creciendo mejor que la economía estadounidense, por lo cual, si no se devalúa a la velocidad correcta, se lee más que nada que es porque se está utilizando el tipo de cambio como un ancla cambiaria. Si el dólar no sube, no deberían tener tantos motivos, por ejemplo, los supermercados para subir el precio de sus productos, o cualquier persona que fabrique un producto en el país para aumentar el precio que ellos venden. Entonces se utiliza el dólar anclado como justamente
un instrumento para que la inflación no se mueva tanto, y sobre todo en este 2023, que es un año electoral, así que es probable que veamos también un atraso mayor aún del tipo de cambio oficial. En relación a lo que es el dólar MEP, que ya sería un dólar libre, pasó de 312,23 a 325,80, esto sería una suba del 4,35%. Esta suba del dólar MEP había tenido también una fuerte subida hacia fines del mes de noviembre, así que por eso también fue un poquito menor a lo que tuvimos de inflación. El dólar cable pasó de 322,67 a 330,47, que es una suba del 2,41%, y esto en mayor medida se da por el efecto fiscal. ¿Qué es esto? El dólar cable es el dólar que nosotros obtenemos por dinero en el exterior, es un tipo de cambio que surge en relación a la cantidad de dinero que ingresa al país y la cantidad de dinero que sale. Cuando ingresa mucho dinero acá hacia Argentina, que ocurrió por ejemplo cuando se pidió el crédito al FMI, ingresaron 50.000 millones de dólares al país, nuestro tipo de cambio se aprecia. ¿Por qué? Porque tenemos más dólares. Bueno, eso es circunstancial porque sobre lo que es la foto de fin de año del 31 de diciembre, si las personas tienen dólares guardados en una caja de ahorros, por ejemplo, puestos en el banco, no pagan el impuesto de bienes personales. Si las personas tienen dólares parados en una cuenta bancaria en el exterior, sí tributan este impuesto. Entonces, lo que suele hacer el argentino es traerse los dólares hacia el país, hacer una transferencia bancaria, saca la foto del 31 de diciembre del 2022, dice los dólares los tengo acá, no voy a pagar bienes personales sobre este dinero, y luego hacia enero, febrero empieza a surgir el flujo nuevamente de llevarlo hacia algún lugar con mayor seguridad jurídica. Esto hace que el tipo de cambio baje, por eso tenemos una suba mucho más baja de lo que fue el dólar cable, de lo que fue el dólar MEP en relación a en relación al mes de diciembre. Después sí empezamos a hablar ya sobre instrumentos que nos lograron proteger de la inflación, o cómo rindieron los fondos comunes de inversión, cuyo objetivo era justamente eso, protegernos de la inflación y otro tipo de inversiones. Nos encontramos que el plazo fijo tradicional, que se vendió como por el gobierno como un instrumento que nos protege de la inflación, ahí hay que analizar un factor importante, que el 75% de tasa de interés que da el plazo fijo no la dio todo el año. A principio de enero y mes de febrero estaba rindiendo en torno a un 53% o un 54%, luego subió a un 69,5% y luego terminó finalmente en un 75% de tasa. Por lo cual, una persona que empezó a hacer tasa en plazo fijo desde el 1 de enero, colocando capital más interés todos los meses y lo iba renovando, no tuvo el rendimiento que promete el gobierno del 107%, porque no tuvo la tasa del 75% durante todo el año. Eso yo lo vine midiendo durante todo lo que fue el año. El primero de cada mes colocaba un plazo fijo, o hacía el cálculo de colocar el dinero en un plazo fijo a la tasa que estuviera rindiendo el plazo fijo en ese momento. Eso me dio que, por ejemplo, en el mes de diciembre, el plazo fijo rindió un 6,37%, probablemente por encima de lo que tengamos de resultado de la inflación, pero en lo que fue todo el año, habiendo colocado plazo fijo a 30 días, renovando capital más intereses y haciendo lo mismo de manera recurrente durante los 12 meses del año a la tasa que estaba en ese momento del plazo fijo, dio una ganancia del 72,07%, lejos del 107% que anuncia el gobierno. Entonces eso lo tenemos que comparar justamente con lo que fue la inflación. La inflación probablemente cierre en torno al 92 o 95% anual. Si el plazo fijo nos paga un 72,7%, terminamos perdiendo en términos reales dinero. Terminamos con más pesos, pero esos pesos no nos alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo que generó la inflación. Luego pasamos a lo que son los fondos comunes de inversión. Teníamos fondos comunes de inversión de tasa Badlar, que deberían rendir lo mismo que un plazo fijo. Tuvieron bastante parecidos. Un fondo de tasa Badlar este mes de diciembre rindió un 6,49% contra un 6,37% que rindió un plazo fijo. Recordemos que los fondos comunes de inversión, la ventaja que tienen es que uno no inmoviliza el capital por 30 días, sino que lo puede rescatar en 24 horas hábiles. Yo pongo la plata hoy, la saco en una semana y sobre esa semana cobré los intereses. El rescate de ese dinero demora 24 horas hábiles. En el plazo fijo sí o sí lo tenemos que inmovilizar por 30 días, por lo cual en un escenario donde por ahí se salte el tipo de cambio, suba el precio del dólar y yo me quiera dolarizar, estamos atrapados dentro de esa inversión. En el mismo plazo, los fondos comunes de inversión Badlar, dentro de lo que fue 2022, rindieron 68,43%, o sea, menos que el plazo fijo, menos que habiendo renovado el plazo fijo todos los días, pero siempre con la posibilidad de rescatarlo de manera completa en 24 horas hábiles. Luego vienen los fondos comunes de inversión SER, que son los fondos que invierten en bonos que ajustan por inflación, por lo cual ahí deberíamos haber tenido un rendimiento superior. La realidad es que rindieron un poquito más que los fondos de tasa Badlar, pero incluso menos que el plazo fijo. ¿Por qué? Porque en el mes de junio-julio se generó una crisis muy importante de desconfianza, que fue justo con la salida de Guzmán y después que vino Batakis y después terminamos con Sergio Massa, pero en ese momento se produjo una crisis donde no se sabía si el gobierno iba a pagar
los bonos, por la gran cantidad de deuda que tiene emitida en pesos, no sabía si los iban a seguir pagando. Eso generó desconfianza y bonos que deberían haber ajustado por inflación en el mes de junio-julio rindieron en negativo 7-8%, por lo cual algo que nos debería proteger de la inflación tuvo un rendimiento negativo en términos nominales y si lo medimos en términos reales muchísimo más fue el rendimiento negativo. Luego el mes siguiente se recuperó un poco. En el mes de diciembre rindieron 6,87% y el acumulado en el año 71,05%. Nuevamente contra el 92-95% que esperamos de inflación, quedaron por detrás y la confianza no se recuperó obviamente de manera plena y no se sabe si en algún momento va a haber algún escenario de reperfilamiento de deuda, por lo cual todo lo que sea bono emitido por el Estado soberano puede rendir mucho de poco, pero de corto digo, pero en algún momento puede llegar a darse un escenario de reperfilamiento. Finalmente los fondos de Money Market rindieron un 5,11% en el mes de diciembre. Recordemos que son los fondos que utilizamos para colocación de dinero a muy corto plazo. Si tenemos la tarjeta que nos vence el 15, el alquiler que nos vence el 10, lo ponemos en el fondo común de inversión, ni bien lo cobramos, lo rescatamos el día que necesitemos el dinero o el día anterior por las dudas y sobre ese dinero vamos a obtener una pequeña rentabilidad. ¿Por qué pequeña? Porque es menor a la que rinde un plazo fijo y es menor a la que rinde otros instrumentos, pero nos da la garantía de darnos un rendimiento positivo todos los días. Entonces, ¿cuál es el atractivo de acá? Bueno, que ese dinero que da rendimiento positivo todos los días lo podamos colocar justamente en este tipo de instrumentos y obtener una rentabilidad adicional a la que obtenemos, que es cero por tener la plata parada en el banco. Así que desde ese lado los fondos Money Market sirven muchísimo para ese objetivo, colocar dinero a muy corto plazo, siendo una empresa o siendo cualquier inversor particular que tenga gastos fijos en el mes y el sueldo lo cobre el primero, pónganlo a hacer tasa por, aunque sea un día, 2 días, una semana, lo que sea, menor a 30 días, lo van a poder utilizar y a fin de año les va a haber dado una rentabilidad que generalmente suele ser atractiva. Si uno coloca más o menos unos 100.000 pesos todos los meses a fin de año y bueno, se terminó ahorrando aproximadamente unos 27.000 pesos obtuvo unos 27.000 pesos de ganancia por haber colocado esos 100.000 pesos de sueldo, si se quiere tomar este valor de referencia y habiéndolo dejado por 10 o 15 días o 20 días y yendo rescatando el capital que no utilizamos. Así que a fin de año todo suma, por más que en el mes lo veamos como un ahorro pequeño de tan solo 2.000 pesos, recordemos que en el año tenemos 12 meses y es mucho más atractivo a lo largo del tiempo. En conclusión, para lo que fueron los fondos comunes de inversión y lo que fueron los plazos fijos, ninguno logró compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a lo que fue la inflación. La inflación se espera entre el 92 o 95, hoy se va a conocer justamente el dato final y ninguno de estos fondos comunes de inversión, ni siquiera el plazo fijo, nos brindó cobertura. Tampoco lo hizo un plazo fijo UVA que justamente debería darnos cobertura precisa frente a la inflación, si bien tiene un rezago en relación a la tasa que paga durante el promedio de los últimos 3 meses, rindió un 90,05. Si la inflación sería el 92 o el 95, fue relativamente lo que mejor nos protegió, pero recordemos que el plazo fijo UVA nos obliga a movilizar el dinero por unos 90 días, lo cual en la Argentina es un peligro si se produce una aceleración del tipo de cambio. Uno siempre los rendimientos de sus inversiones tiene que medir una moneda que no vaya perdiendo tanto valor a lo largo del tiempo como lo viene haciendo el peso y realmente analizar qué es lo más conveniente para cada uno a largo plazo. Y eso es lo que priorizo yo siempre como asesor, tratar de resguardar el patrimonio de los clientes y hacerlo crecer a lo largo del tiempo. Si uno se fija en el corto plazo, si uno lo va midiendo mes a mes, probablemente vaya a haber un mes donde si el tipo de cambio no se movió y hubiera sido más atractivo hacer tasa con un plazo fijo y luego salir a comprar los dólares. Pero eso implicaría que conocemos lo que va a ocurrir con el tipo de cambio y conocemos el futuro. Obviamente que si conocemos el futuro, iríamos a jugar, por ejemplo, a la lotería y ganaríamos muchísima más plata que tratando de resguardar nuestro capital. Entonces, en este caso me parece más importante resguardar el patrimonio en periodos más extendidos de tiempo, si bien en un mes o 2 meses o 6 meses podemos haber obtenido más tasa haciendo una colocación en pesos y después dolarizándonos. A largo plazo siempre el dólar termina realizando ese ajuste del tipo de cambio y termina haciendo que las personas terminen con menos poder adquisitivo. ¿Por qué? Si lo analizamos justamente en periodos más largos, en los últimos 5 años la inflación se ubicó en torno al 800%. ¿Cuánto es un 800% de inflación? Si hace 5 años, que fue este 800% de inflación, nosotros teníamos 1.000.000 de pesos, hoy en día, habiendo invertido, por ejemplo, en un plazo fijo UVA que nos pagaba ese ajuste por inflación, ese patrimonio se hubiera transformado en 9 millones de pesos. 1 millón hace 5 años se transformaron en 9 millones de pesos en el día de hoy. 1 millón hace 5 años nos compraban aproximadamente unos $50.000.
9 millones. Al día de hoy nos compran aproximadamente unos $26.000. O sea, casi la mitad del patrimonio de lo que teníamos antes, medido en una moneda que no pierda tanto valor como fue el dólar. Lo perdimos en poder adquisitivo por haber participado en alguna inversión en pesos, donde vemos nominalmente crecer el valor, vemos que cada vez tenemos más pesos y pensamos que estamos ganando un montón de plata. Analizando los números fríos, en los últimos 5 años perdimos la mitad de nuestro patrimonio. Y esto es gravísimo porque hay situaciones de personas que por ahí vendieron una propiedad o tienen una jubilación o un retiro, o los ahorros de toda la vida, y piensan que están protegiéndolos haciendo este tipo de inversiones, y se encuentran que perdieron la mitad del fruto de todo su trabajo. Si trabajaron 40 años, y hagan de cuenta que trabajaron 20, que el resto lo perdieron o no lo hicieron nunca por haber tomado por ahí una mala decisión financiera a la hora de invertir. Y eso es lo más trágico desde Argentina, que uno no puede confiar en la moneda local por la velocidad a la que va perdiendo valor. Estamos hablando de que en este año prácticamente llegamos al 100% de inflación. Eso es que la mitad de nuestro dinero desaparezca de un año para el otro, lo cual es una locura e inconcebible en cualquier otro país serio. La inflación norteamericana, por ejemplo, en el mes de diciembre se ubicó el interanual en el en el mes de noviembre el interanual se ubicó en el 7,1%. Acá estamos hablando de casi un 100% en términos anuales, más de 10 veces lo que tienen otros países. Entonces, desde ese lado siempre busco tratar de resguardar el patrimonio de los clientes antes que nada, y luego hacerlo crecer a lo largo del tiempo. Eso a veces no se ve, como puse acá los ejemplos de periodos cortos de tiempo, donde por ahí la tasa de plazo fijo rinde más, pero sí en periodos extendidos no hay absolutamente nadie que no haya tenido un mejor resguardo estando parado en una moneda extranjera que estando parado en una moneda local. En resumen, finalmente, ¿quién fue el que logró protegerse frente a lo que fue la inflación en Argentina invirtiendo en pesos? La persona que más riesgo tomó en el mercado. Una persona que invirtió en el mercado local, en el mercado de acciones argentinas, tuvo un crecimiento de un 142%. Es muchísimo, un 142%, pero recuerden que partimos también de una base de inflación del 92-95%. Así que básicamente sería un rendimiento más o menos de un 40-50% en términos reales. Ahora, esta persona que logró este rendimiento tomó muchísimo riesgo en el mercado a la hora de invertir. Si bien muchos se los plantean, ¿y por qué yo no invierto en esto si se ganó tanto? Porque no tenemos la garantía de que vayamos a tener el mismo rendimiento en el futuro. De hecho, si comparamos también en horizontes más largos de inversión, el precio máximo por ahí que tuvieron la parte de renta variable en el mercado argentino se ubicó antes del fin del gobierno de Macri, cuando todavía se esperaba que fuera a tener un segundo mandato, y el tipo de cambio hacía que esté atractivo, y el precio de los activos en Argentina de las acciones habían tenido unos precios de máximos históricos. Bueno, ese precio que habían llegado a tener de máximos históricos en el 2018, luego de los resultados de las PASO en el 2019, hizo que cayeron en dólares en pesos un 50% de un día para el otro, y medido en dólares en el transcurso de aproximadamente un mes, cerca del 80 o 90% de su valor. O sea, el patrimonio del argentino se terminó destruyendo al cabo de un mes, simplemente por haber estado invertido en el mercado local de renta variable. Yo no digo que no deba uno estar parado en renta variable argentina, pero sí que tenga que tener en consideración todo lo que ocurrió en el pasado y todo lo que puede llegar a ocurrir en el futuro también. Desde ese lado suele priorizar justamente invertir, si se quiere invertir en renta variable, en acciones de empresas del exterior, en un Apple, en un Microsoft, en un Google, en un Visa, en un Home Depot, empresas que ya tienen una trayectoria muy larga y que los rendimientos fueron medidos y probados a lo largo del tiempo, y que a lo largo del tiempo probablemente se sigan manteniendo, a pesar de que en 2022 tuvimos uno de los peores años en lo que fue la bolsa norteamericana. ¿Por qué uno de los peores años? Porque esto de que se tiene medición fue uno de los 8 peores años en el mercado bursátil norteamericano. No es algo frecuente que ocurra que sea un hecho que se repita solamente 8 veces en la historia. El mercado norteamericano en lo que fue el 2022 tuvo una caída en relación a lo que es el SPY, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el que se toma mayormente como referencia, del 18,18%. En dólares cayeron 18,18%. Las acciones, especialmente del sector tecnológico, cayeron un 32,58%, mucho más que las empresas por ahí más tradicionales. ¿Por qué? Porque justamente las empresas tecnológicas invierten mucha parte más de su capital en innovación y tienen ganancias menores que las empresas más consolidadas. O sea, lo que uno apuesta en el sector tecnológico es a lo que vendrá y no tanto a lo que tiene hoy. Por lo cual, cuando se producen escenarios de caída, son mucho más castigadas. De la misma manera, cuando se producen escenarios de suba del precio de cotización de los activos, cuando se recupera el mercado, también son mucho más beneficiadas. Así que desde ese lado, la renta variable en 2022 tuvo muy mal año.
Mal año para el que estaba obviamente posicionado, buen año para el que estuviera comprando activos. ¿Por qué? Porque los podía comprar 20% más bajo de lo que estaba comprándolos hacia fines del 2021. O sea, cualquier persona que tenga pensado armar una cartera a largo plazo busca pagar menos por el precio de los activos y no más. Por lo cual a mí me conviene como inversor que los activos caigan de precio durante todo el tiempo que yo pueda estar comprando. Y si pienso estar comprando durante 10 o 20 años, entre más barato esté lo que yo estoy comprando, más atractivo va a ser para mí obtener los resultados a futuro. Así que siempre tiene una contracara. Que el mercado caiga tiene la parte negativa de ver nuestra cuenta comitente, viendo cómo va cayendo de valor o poniendo plata todos los meses y viendo que no sube de valor. Pero cuando se produce el fenómeno inverso, que es la recuperación de los mercados, obviamente vamos a ver que todo ese dinero que nosotros invertimos a bajo costo, si se quiere, va a tener un resultado mucho más atractivo a lo largo del tiempo. Así que los dejo si quieren con ese fin, lo que fue el año 2022 para lo que es renta variable, relativamente malo en lo que fue el mercado norteamericano, bueno para lo que fue las acciones argentinas, enfatizando que renta variable siempre son activos para perfiles de riesgo agresivos, no son activos donde uno que quiere invertir viniendo de un plazo fijo pueda colocar su capital y sentirse relativamente seguro. ¿Por qué? Porque tiene mucha variación y no se puede predecir en el tiempo cómo se van a comportar. Sí podemos en cierta medida ver que si una empresa viene creciendo a un ritmo del 10% anual, y si es una empresa obviamente donde midamos esos rendimientos en dólares, probablemente tengamos un rendimiento parecido en los años hacia adelante, midiendo un historial largo de 10 o 20 años. Ahora, si es una empresa nueva que acaba de surgir en el mercado, y es difícil que repita la historia de crecimiento que tuvo en los años posteriores si es algo relativamente nuevo. Pero una empresa consolidada a lo largo del tiempo suele mantener los rendimientos y por eso generan tanto resguardo de valor. Por eso las mejores empresas como cobertura que dieron en este 2022 fueron empresas como Coca-Cola, empresas como Walmart, como Procter & Gamble, empresas de consumo masivo que no se vieron alteradas tanto en relación a lo que es la caída de consumo del público norteamericano, porque la gente va a seguir comiendo y va a seguir tomando Coca-Cola y va a seguir comprando productos de limpieza o de uso personal. Así que 2022 fue un año bastante negativo para lo que fue justamente el sector tecnológico, pero probablemente 2023 y 2024, por ahí más 2024, sea un año donde uno vea mejores resultados en lo que son el posicionamiento de las carteras en ese tipo de activos. Ahora, no es lo atractivo posicionarse en 2024 cuando el mercado esté a la alza, sino posicionarse en años como el 2022 o probablemente parte del 2023, donde los activos estén a la baja y estén más baratos para conformar lo que es la cartera de inversión. Bueno, ese es el resumen de lo que ocurrió acá en el 2022, tanto en Argentina como a nivel internacional, lo que fueron las carteras de inversiones, qué dio cobertura y qué no dio cobertura en Argentina, lo que fue el tipo de cambio oficial, eso fue lo último que me olvidé de marcar, el tipo de cambio oficial subió un 71,76%, eso implicaría que si nosotros teníamos pesos, nuestros pesos medidos en dólares valen un 71 o prácticamente 72% menos en el transcurso de un año. La ilusión de decir que no hay una devaluación o que no se está devaluando es una mentira, porque todos los meses nuestra moneda vale menos. En lo que fue 2022 se devaluó un 71,76% el tipo de cambio oficial. Si hablamos de los tipos de cambio libres, como lo que son el dólar MEP, se devaluó un 64,71% y el tipo de cambio cable 61,16%. En todos los casos nuestra moneda vale menos a lo largo del tiempo, por lo cual estando parados simplemente en dólares ya tenemos cobertura frente a lo que es la devaluación. Y si además nos ponemos a generar una tasa de interés sobre esos dólares que nos permita superar lo que es la inflación que tiene Estados Unidos, estamos obteniendo rendimientos en términos reales sobre una moneda estable como puede llegar a ser el dólar, y además nuestro patrimonio está creciendo a lo largo del tiempo en términos reales. Bueno, los dejo con ese resumen, espero que les haya servido, que hayan tenido un muy buen comienzo de 2023 y cualquier consulta quedo como siempre a disposición.